el que espero que deje la víbora chillando es nuestro siguiente invitado. Ayer, así como escupitajo, yo creo que lo que más le dolió del artículo del dedito meñique de Carlos Loret de Mola, en Latinus, este personaje Claudio Ochoa Huerta, fue que le llamara prianista. Es el exgobernador de Chihuahua, el panista, todavía panista, menos que me diga que ya renunció al PAN, Javier Corral, a quien le agradezco mucho que nos tome este enlace para hablar sin censura. Javier, buenos días. Muy buenos días, Vicente. Me da mucho gusto saludarte y, como siempre, platicar contigo. Déjame antes que nada enviarle a Ricardo Sevilla un saludo y, por supuesto, un agradecimiento por la forma en la que ayer, no solamente en su cuenta de Twitter, sino en tu programa, se ha expresado de un servidor. Por supuesto que sigo también a Ricardo en redes sociales y me da mucho gusto coincidir pues en un momento tan importante, tan clave, definitivo en la vida de nuestro país. Así que lamentablemente ya se fue, pero le hago llegar un saludo y un abrazo aquí desde Chihuahua. Oye, Javier, prianista ¿sí? Al servicio de Claudia Sheinbaum. Al servicio de Claudia Sheinbaum, pues uno hasta entendería que así son las cosas en política, pero prianista, eso sí calienta, Javier Corral. Pues mira, efectivamente, yo creo que si a alguien no se le puede colocar ese calificativo, es a mí, porque como tú sabes, yo denuncié, pues desde hace muchos años, no de ahora, ese maridaje, ese amaciato más que maridaje entre el PAN y el PRI en distintos momentos políticos, particularmente de carácter legislativo. Incluso yo con mucha frecuencia abordaba al interior del partido y en conferencias de prensa o en artículos periodísticos el término PRIAN. Me opuse siempre a acuerdos, sobre todo en lo oscurito, con el PRI, incluso para darle marcha a cosas que se venían logrando en términos de la democratización del país o de la transparencia o del nombramiento de figuras importantes, tanto en el arbitraje electoral o en el acceso a la información o en materia de telecomunicaciones, y con mucha claridad siempre me opuse a ese tipo de acuerdos con el PRI. Pero luego, pues de una manera mucho más contundente y clara, me he opuesto a formalizar esa alianza con el PRI, ahora ya de manera formal e institucional, en coalición electoral. Te platiqué que me parecía que lo que sucedía en realidad era que se le estaba dando la razón, pues, históricamente, al presidente López Obrador cuando decía que el PAN y el PRI eran lo mismo. Y bueno, en el 2020, cuando el Partido Acción Nacional resolvió en el Consejo Nacional, en el que yo todavía participé a finales del 2020, decidió ir formalmente en una coalición con el PRI, yo me opuse. Fui uno, creo que fuimos nada más 7 consejeros nacionales de un conjunto como de 280 o un poco más, los que integrábamos en ese momento el Consejo Nacional, de los que me opuse a esa coalición porque me parece, pues, a todas luces contradictoria. Es una negación de la lucha que durante muchos años el PAN dio en México, no solamente por la democratización, sino por el combate a la corrupción. Pues ni más ni menos, la decisión era aliarse formalmente con el partido más corrupto en la historia de México, y en ese momento, como se ha confirmado hasta el día de hoy, con la dirigencia más corrupta que ha tenido ese partido, incluso que ostentosamente, cínicamente,
se presentan como tales. Entonces, el que a mí me acusara de prianista, pues creo que no es más que un dato de ignorancia, de desconocimiento de esta persona, porque evidentemente pues era un artículo sobre pedido, ¿verdad? Con ganas de descalificarme. ¿De quién? ¿Del Maru Campos? Bueno, la gobernadora de Chihuahua pues tiene lanzada permanentemente una campaña de medios en contra mía. Es un uso verdaderamente inmoral, no solamente ilegal, de los recursos públicos, financiando distintos ataques, descalificaciones, insultos en mi contra. ¿Por ahí viene este madrazo? No estoy seguro, pero no lo descarto porque permanentemente, acá en Chihuahua, pues hay esa escalada mediática. No debo de dejar de reconocer que el gobierno de Chihuahua pues tiene muy buenos convenios de publicidad, tanto con Latinus como con el Universal. De hecho, yo por eso ni siquiera intenté aclarar o rectificar o replicar en el Universal. Lo hice en mi propia red de Twitter, en donde más que responderle a él, respondí al conjunto de los seguidores de mi cuenta y tomé la oportunidad pues para puntualizar varias cosas, ¿no? Que además te quiero decir algo, me extraña que esta persona esté tan despistado en muchas cosas que, por ejemplo, tú y yo hemos platicado aquí en este espacio, Vicente, pues yo creo que desde hace más de 2 años, y luego todavía el año pasado volvimos a platicar, este año hemos platicado un par de ocasiones, y luego que, por ejemplo, no logre identificar que si hay un impugnador de la alianza con el PRI, soy yo. O sea, eso es como de sentido común, pues nada más googleas y pudieras encontrar una serie de textos, de discursos, de escritos míos acerca de esta coalición contra natura, la coalición de las antípodas, ¿no? Y por lo que yo también me he distanciado no solamente del PAN, de sus dirigentes, sino de toda actividad partidista, pues yo estoy prácticamente retirado de la vida partidaria, no solamente en los órganos directivos del PAN, sino de mi propia militancia política. O sea, yo ya no participo en nada desde hace casi 3 años. Oye, Javier, a ver, sí. Déjame entrar ahí. Sí. Estás como la canción, ya sabes que yo soy un provocador y ahí te vas. Estás que te vas y te vas y te vas y no te has ido. Aquí en Sin Censura nos adelantaste, recuerdo en exclusiva, que ibas a dejar el PAN, pero oficialmente no has dejado al Partido Acción Nacional. Aquí ya se puede definir cuándo vas a dejar al PAN o a qué sigue esto de, como Marcelo, tengo un pie afuera y un pie adentro. No, yo no tengo ningún pie adentro, ninguno. Yo en los hechos y en mis posturas políticas, incluso en mis opiniones, pues estoy prácticamente fuera del partido. Lo único que me ha faltado es formalizar el procedimiento de renuncia. Tampoco, cada que he hablado de este tema, o que, por ejemplo, cuando aquí lo platicamos, luego se suscitan una serie no de especulaciones, sino de dinámicas para llevarme a hacerlo en ese momento, ¿no? Pues yo lo que he señalado es que, como te lo dije, encontraré el momento verdaderamente propicio para formalizar lo que en los hechos está dado. Yo no tengo ningún pie adentro, no estoy negociando nada con nadie porque no estoy en eso, no estoy siquiera participando políticamente en nada. Lo que te digo es que mi
mi renuncia, como yo incluso la había pensado, pues eso sí te lo puedo comentar, estaba ligada a publicar un texto, a publicar un libro, que también, debo reconocerlo, pues se me ha ido atrasando por muchas cuestiones, la propia operación de mi librería, el tener que estar incluso yendo y viniendo a la Ciudad de México para atender algunos temas que tienen que ver con mi propia actividad ahora librera. Entonces, quería hacerlo en el marco de la publicación de un libro, un libro que recupera pues, no solamente un tránsito y una trayectoria en la política, y por supuesto una experiencia de gobierno en Chihuahua, y un análisis de la situación política del país a partir de lo que significa el deterioro del partido a manos de estos actuales dirigentes. Y entonces, como busqué conjuntar las dos cosas, pues se fue retrasando una con la otra. Espero que el tiempo me dé, lo digo sinceramente, para culminar una tarea editorial que me parece que puede ser incluso muy contextualizadora de una decisión que, por supuesto, está tomada, pero que a mí me gustaría, sobre todo a muchos compañeros del PAN, de muchas partes del país, no solamente explicarles en una carta, sino tener un instrumento, un elemento como lo es un libro, para darle profundidad a una reflexión que no solamente tiene que ver con esta forma, diría yo, miserable, mediocre, en la que han actuado los dirigentes actuales del partido, sino que tiene que ver también con una evolución personal, una evolución propia, en temas económicos, en temas sociales. ¿Una evolución a la izquierda? Una evolución en mi forma de pensar. Hay quien me dice, en realidad no es una evolución, porque, bueno, hemos estado platicando un grupo de compañeros, me dicen, es una consolidación de muchas cosas que tú ya pensabas o que tú habías venido pensando al interior del partido y que no necesariamente se encontraba eco. Pero sí es una visión más social de las soluciones y de las respuestas que la política debe dar a los grandes problemas del país y que incluso no necesariamente, por ejemplo, están hoy presentes en el actual gobierno o en la vida pública del país. Pueden verse desde un ángulo de la izquierda democrática, obviamente yo siempre le agrego humanista. Por ejemplo, yo creo que una gran reforma fundamental en materia económica tiene que ser una reforma fiscal y hacendaria de carácter integral que realmente grave la riqueza y la concentración de la riqueza, la acumulación del capital y particularmente la herencia y las transmisiones de esta riqueza a través de las formas de la herencia. Me parece fundamental que quien más tiene debe pagar más impuestos. Esa reforma, por ejemplo, lamentablemente en este gobierno no se ha impulsado ni producido. Y es algo en lo que yo creo absolutamente. Yo creo que la desigualdad, que la pobreza, Vicente, no se combatirá exclusivamente con programas sociales. Yo no niego la vitalidad, el beneficio y la pertinencia de los programas sociales, sobre todo donde hay tanta pobreza. Pero el tema de la desigualdad no se abarca solo con programas sociales. Tiene que haber una reforma que redistribuya la riqueza en el país y que centralmente se proponga ir a grabar la riqueza de quienes en muy pocas manos están concentrando buena parte del ingreso. Entonces, he estado tratando de desarrollar varias ideas. Hay temas, por ejemplo, en lo social, en los que yo sé que en el PAN no habrá posibilidades de avance
por más que algunos miembros del PAN quieran impulsar una agenda de mayor inclusión. Pero el tema, por ejemplo, de los derechos de la mujer a una vida reproductiva libre, esto es, el respeto a la decisión de las mujeres de decidir sobre su propio cuerpo, es un tema que es muy difícil que avance en el PAN, sobre todo ahora que, fruto de la polarización, de la división y del entorno político que hay en el país, al interior del PAN ha tomado una gran beligerancia, la más rancia ultraderecha que nos podamos imaginar. Porque No, Javier, esta ultraderecha, ¿mande? definitivamente con lo que dices, tú ya no suenas como panista por ningún lado. Que paguen los que más tienen, que la mujer decida sobre su cuerpo. O sea, Javier Corral, te identificamos como el exgobernador panista de Chihuahua, pero hoy en día no puedes decirte de alguna manera panista. Bueno, yo sí quiero reivindicar en parte de mi formación toda una cultura humanista que abrevé en el PAN cuando en Acción Nacional efectivamente los cuadros se formaban y podíamos incluso debatir internamente, incluso había debates fundamentales en los órganos de consejo del partido. Yo tengo una formación eminentemente humanista que abrevé en el PAN. Yo soy permíteme decirlo, yo soy un Gómez Moriniano, que en muchos sentidos fue abandonado por el PAN. Bueno, es que muchos de los principios, los valores del PAN están totalmente desdibujados, abandonados, traicionados. Hay una parte de mi forma de pensar que efectivamente ha evolucionado a otras concepciones. Es que además, pues la realidad es una realidad dinámica y los problemas no son los mismos, van creciendo y las funciones que el Estado tiene que atender o los problemas que el Estado tiene que atender, pues no son los mismos y no lo puede seguir haciendo bajo las mismas concepciones. Déjame preguntarte porque pareciera que te pintan como un hombre que se le tiró como tapete al presidente Andrés Manuel López Obrador o que negoció, y tú me has hablado una y otra vez de una relación que también evolucionó entre el presidente y tú, Javier. ¿Te consideras amigo de Andrés Manuel López Obrador? ¿Eres amigo del presidente? Bueno, yo te quiero decir que tengo una relación cordial, muy cordial. Creo que tiene ya ahora gestos amistosos. Debo decirte que además de cordial y amistosa, es una relación franca, porque el presidente López Obrador, sobre todo en estos últimos 2 años, en el que yo no tengo ni siquiera ningún tipo de cargo, comisión o nada en el servicio público, me ha dado la oportunidad de diálogo con él muy franco, muy, pues incluso muy intenso, te podría decir. Yo he tenido conversaciones con el presidente López Obrador de más de 2 horas y hemos podido platicar de muchas cosas. Él incluso ha sido muy generoso, yo diría, ha tenido una gran confianza en contarme cosas que, pues que me resultan a mí a veces sorprendentes de que me las esté contando a mí. Porque pues son, no digo cuestiones secretas, pero sí de una actividad privada que los presidentes tienen con ciertos actores o instituciones o órganos. Luego también me he dado cuenta que cosas que yo pensé que nada más me las estaba platicando a mí, bueno, luego algo las comenta en la mañanera. Pero sí, nuestra relación es una relación basada en un diálogo hoy muy cordial, muy franco y muy respetuoso, porque... ¿Le está yendo bien al presidente con esto de que se anuncia de que 5 millones de mexicanos y mexicanas salieron de la pobreza con la visión de primero los pobres, de esta cuarta transformación? ¿Qué piensas del presidente a un año de que deje su puesto? Porque la gente de el todavía tu partido dicen que es un desastre México, cuando creo que los indicadores nos llevan a pensar que su administración ha sido un éxito.
con el Tren Maya, el aeropuerto, los trenes que se están inaugurando. ¿Qué piensas del presidente Andrés Manuel López Obrador y sus resultados? Bueno, esto es bien importante que lo que me preguntas y me gustaría poder terminar esta otra parte de mi relación, porque mi relación con López Obrador ha sido de picos y valles, vamos a decirlo así, ha sido de altibajos. Yo debo decirte que creo que teníamos una de las mejores relaciones en los primeros años de mi gobierno y en los de él, y pasamos por un gran bache, una gran confrontación. Lo he dicho coloquialmente, nos dimos hasta con la cubeta, porque pues evidentemente que también de allá hubo mucha candela para mí, por el tema del agua. Es un asunto del que incluso he querido reflexionar en este texto que he venido preparando todo este tiempo, porque me parece que fue un conflicto en el que ambas partes nos equivocamos en algo, ¿no? Sin embargo, esa gran confrontación que fue por el tema del agua, se retomó de una manera pues muy afortunada después, debo decir que a iniciativa del propio presidente, y tomamos una relación institucional, recuperamos una relación institucional al final del gobierno. Incluso él fue muy generoso en algunas expresiones ya de despedida de mi gubernatura en Chihuahua, semanas antes, quizá 2 semanas antes de terminar yo el gobierno. Y luego, tras dejar yo la gubernatura, el presidente me mencionó algunas posibilidades de integración en su gobierno. Yo te quiero ser muy franco. Bueno, yo te lo he dicho aquí a ti, ¿verdad? Ya varias veces, que también me extraña que algunas personas, muchas cosas que yo ya he dicho o que ya dije ayer en mi tweet, les resultaran como novedosas, ¿no? He visto varias respuestas. ¿Cómo que te invitó el presidente y no aceptaste? Es que yo en ese momento, pues yo no encontré condiciones para aceptar, pero también he reconocido que eso no varió mi relación con él. De hecho, él nunca me ha propuesto que yo tenga que poner mi forma de pensar. Hay cosas que efectivamente tenemos diferencias, pero también... Pero no nos has dicho a qué embajadas te ofreció. Bueno, en el tema de la embajada ahí estaban abiertas muchas posibilidades. Y luego, con relación al tema de qué opino yo del presidente López Obrador, yo opino que el presidente López Obrador tiene indiscutiblemente muchos logros, tiene muchos éxitos, tiene muchos avances, hay avances inobjetables, y el presidente López Obrador también ha cometido muchos errores. Yo tengo grandes coincidencias con él, pues obviamente en toda la política social y su visión de la vitalidad y la necesidad de los programas sociales. Eso, quien lo diga de otra manera, esconde una realidad que ha venido a ser no un paliativo, que ha venido a ser en términos de pandemia un gran salvamento a una parte de la población. El tema de la política energética es una de las grandes coincidencias que yo tengo con el presidente López Obrador, no de ahora. Yo esta posición la tengo desde antes de que López Obrador fuera presidente de la República. Ahí están mis posturas en el Senado. Tengo una gran coincidencia con el presidente de la República en todo el combate a la evasión y la elusión fiscal, la política laboral del presidente de la República, particularmente la salarial. Es imposible. Solamente quienes están cegados o quienes están envenenados contra él, pues no son capaces de reconocer la recuperación, la revaloración salarial que se ha hecho en México, y que muchos dicen, no, pero es que confluyen una serie de factores. Pues sí, nada más que todos esos factores no hubieran confluido si López Obrador no fuera el presidente de la República. Y luego es indiscutible que el gran objetivo del gobierno, o al menos del discurso de López Obrador
que fue atender de manera preferencial a la pobreza y la desigualdad. Bueno, pues digan lo que digan, los datos están ahí y no son otros datos, son datos del INEGI, de Coneval, que hablan de cómo efectivamente se ha reducido la pobreza en el país. Ese es un dato que pues choca a quienes constantemente ven todo negro o no quieren concederle absolutamente nada. Y bueno, en el análisis, ¿por dónde se van? Ah, pero es que aumentaron las carencias sociales, aumentó el tema de carencia de salud. Y, sí, nada más que cuando uno mide la pobreza en relación con el tema de desigualdad, pues lo más importante son los ingresos. Así que a mí me parece que hay ahí una evaluación buena. Yo tengo una gran diferencia con el presidente. Yo coincido en muchas de las cosas que ha hecho, pero yo las hubiera hecho de otra manera, con otra dinámica. Esto es algo, por ejemplo, que yo he podido en un ambiente de relativa cordialidad, no de relativa, de cordialidad, platicar con el presidente. Esta dinámica de polarización que tanto encono ha provocado, que tanto odio ha generado, porque pues no hay espacio Pero para Javier, ¿cuál polarización, cuál odio? El Pew Research Center de Estados Unidos dice que el 82%, más que el Financiero, más que el Universal, más que el Reforma, de Estados Unidos, dicen el 82% de la gente respalda a su presidente. ¿Cuál polarización, Javier, por favor? Yo me refiero a la polarización política en el que constantemente se tiene que estar atizando la confrontación, incluso la descalificación, y en donde se enfatiza constantemente al adversario. Incluso, a ver, yo reconociendo muchas cosas del presidente, yo creo, por ejemplo, que esta última quincena, ¿sí? O esta última semana, bajo mi punto de vista, ha cometido acciones que para mí son inexplicables, Vicente, cosas que son verdaderamente inexplicables. No invitar al Poder Judicial y al Legislativo al Palacio Nacional para la celebración de la independencia de México, esa es una fiesta nacional, no es una fiesta presidencial. El decir de Peña y de Del Mazo que son demócratas, o sea, y luego también este tema que para mí es innecesario o incomprensible, invitar al ejército ruso a marchar en el desfile del 15 de septiembre, cuando tienen una invasión absolutamente genocida en Ucrania. A ver, son cosas que son muy de forma, pero que van configurando pues un estilo que por supuesto a mí no me agrada. Me sorprende porque tú tienes, y al menos así lo percibo, un estilo similar. Tú te has expresado con los peores adjetivos de César Duarte, y se lo merece, no me lo vayan a tomar a mal, No, se lo merece César Duarte. Ya, y de Maru Campos también. Oye, así que no me hables de polarización. No, es que yo no me refiero a decir las cosas por su nombre. Yo no estoy en contra de que al corrupto se le diga corrupto. A mí me parece que hay un error cuando se generaliza o cuando se confunden los ánimos de disputa y de conflicto que son naturales en la relación de poderes y se termina no invitando a los poderes. Yo creo que ahí el presidente manda un mal mensaje, pues. Sin embargo, en el balance, yo creo que el presidente López Obrador va a dejar un saldo muy importante y también muchos retos al nuevo gobierno, a quien lo suceda. Ahí te va. Tú sabes que la relación siempre ha sido de sinceridad, también de honestidad. Te voy a pedir que te eches al agua de una vez por todas. ¿Claudia Sheinbaum o Xóchitl Gálvez? Bueno, yo ya expresé ayer que una decisión tengo claramente tomada. Yo no voy a apoyar a Xóchitl Gálvez porque independientemente de las cualidades personales que se le atribuyan, sean reales o no,
para mí, Xóchitl terminará siendo solo un instrumento al servicio del PRIAN. No tiene ni el grupo político ni la capacidad política para sobreponerse a los intereses que representa esta mezcolanza de corrupción y de búsqueda de recuperar los privilegios anteriores. Yo claramente he dicho que no contribuiré en manera alguna a el regreso del PRIAN, mucho menos ahora institucionalizado en una coalición electoral, entre otras cosas, porque yo conozco a ese grupo, pero además sé cómo gobierna el PRIAN cuando gobierna. Simple y sencillamente, lo he dicho muchas veces, hay que asomarse a lo que acontece en Chihuahua. Aquí gobierna el PRIAN y, por cierto, gobierna el rostro más corrupto del PRIAN, que es esta alianza del maruduartismo. ¿Qué es lo que ha regresado a Chihuahua? A ver, los peores defectos, los excesos de el PRI y el PAN juntos. Y por eso ha vuelto un control de los medios. Es verdaderamente grotesco. A veces es hasta causa hilaridad escuchar algunas de las críticas que se le hacen al presidente López Obrador en muchos temas. Que si en el control del Congreso, pues que se asomen a Chihuahua para que vean cómo los poderes están supeditados, pues no a una política pública, ni siquiera eso, a caprichos, a complicidades, a corruptelas, cómo se ha sometido vergonzosamente al poder legislativo, al poder judicial, cómo se volvió al control de las universidades de una manera vergonzosa, cómo se gasta el dinero de la gente en elogiar a la gobernadora, Oye, en Javier, ocultarle cosas a la gobernadora. oye, Javier, Sí. yo aquí nunca voy a elogiar a la gobernadora por obvias razones, pero en algún momento tu amigo Gerardo Fernández Noroña llevó una pancarta a la Cámara de Diputados diciendo, si no dejarías que un borracho manejara tu auto, ¿por qué le permites manejar al país? Algo por el estilo. A Maru Campos se le está señalando de tener problemas como Calderón. ¿Tú puedes confirmar eso? Mira, veo montada una campaña en redes, particularmente en memes, sobre ese aspecto o sobre ese asunto. Bueno, vamos a decirlo con todas sus letras, sobre un supuesto alcoholismo de Sí, Maru Campos. no, a mí no me consta, Vicente, a mí no me consta. Hay imágenes, mira, sobre todo ahora que digitalmente se pueden hacer tantas cosas, ¿verdad? Y la manera en que se pueden incluso alterar sonidos o imágenes, hay toda una difusión de momentos en donde efectivamente se extraña el tono de su voz, el tono normal de su voz. Y luego hay una rumorología en muchas partes de que la gobernadora está teniendo ese problema. Yo no puedo advertir ni confirmarte nada porque a mí no me consta. Y en la poca relación que yo tuve personal con ella, sobre todo en los primeros años de mi gobierno, yo nunca vi un dato de esos o un fenómeno de esos en ella, un comportamiento así. A mí no me tocó al menos, ¿verdad? Bueno. Y eso tú sabes que inmediatamente se nota en una reunión. Yo creo que son otras las faltas de María Eugenia Campos. Y peores. Es una gobernadora que tiene un gran problema. Es una gobernadora que tiene una adicción por la mentira. Y esa adicción es mucho más perjudicial y grave que el alcohol, porque quien prostituye la palabra, quien envenena la palabra y su compromiso con la verdad, termina envenenándolo todo y termina haciendo el ejercicio del poder
pues una incertidumbre permanente de todo dicho o acción. Para mí, el vicio más grave es la superficialidad de su Oye, espíritu político y sobre todo el vicio de la mentira, porque oye, Javier, miente consuetudinariamente. Ahí sí podría decirte que es consuetudinaria. mencionaba a Gerardo Fernández Noroña. Sé que entre los dos hay una Es una buena vieja relación de respeto. Él me ha hablado con mucho respeto sobre ti, y tú me has hablado de mucho respeto sobre él. ¿No ha habido una llamada, un acercamiento de Noroña, ahora vocero de la campaña de Claudia Sheinbaum, para que No, te no sumes? de él, fue de mí. Yo lo busqué a Gerardo, lo busqué para mandarle un abrazo, lo busqué para decirle que lo felicitaba. Tú sabes que tiempos atrás fuimos contrapartes en el debate parlamentario, dimos varios momentos interesantes en el intercambio parlamentario, en el debate de la Cámara de los Diputados. Yo tengo por Gerardo Fernández Noroña una gran estimación y un gran respeto. ¿De dónde viene ese respeto? De considerar a Fernández Noroña un hombre auténtico, porque independientemente de que a veces toma posiciones muy radicales con las que yo no estoy de acuerdo, porque aquí el coincidir en algo o el reconocer a alguien en algo no te termina asumiéndote a él o que tú tengas que ser asumido por la otra persona, ¿no? Pero yo creo que Gerardo es un hombre auténtico. Yo puse un tweet también hace poco donde decía más o menos lo siguiente, que ahora quisiera poderlo decir en tu programa, porque además sé que en tu programa tienes varios de los seguidores de Fernández Noroña. A mí me parece que lo que logró Fernández Noroña en este proceso interno de selección mediante encuesta del candidato de Morena es un gran logro. La verdad, haber tenido ese porcentaje en la encuesta, porque en la de Morena él quedó en tercer lugar. Lo que pasa es que luego le ponderaron las demás y lo mandaron al cuarto. Pero él en realidad en la encuesta de Morena sacó el tercer lugar. Y haber logrado ese porcentaje sin lana, sin estructuras políticas de control político, sin esas estrategias de publicidad y de imagen, sino fundamentalmente basada en su discurso, en su contenido, es un gran mensaje, yo digo, a la política en general, no solamente para Morena, lo decía para Morena, pero también para toda la política en general, porque es una esperanza que quien solo a partir de su desarrollo intelectual logre conquistar casi un 11% de preferencias en una encuesta como esa, pues habla de que no todo está perdido, de que hay efectivamente esperanza para el contenido en la política, para lo que yo me interesa destacar, Claro. la discusión de las ideas, la propuesta que le dé sentido a la búsqueda del voto, para qué se quiere ser algo, para qué se quiere ser presidente, para qué se quiere ser diputado, senador, gobernador, presidente municipal, cuál es la propuesta programática que llena esa intención de voto. Entonces, yo tengo por Fernando, por Gerardo Fernández Noroña, un gran aprecio, y además no puedo dejar de decirlo porque muchas cosas en política o varias razones en política pasan por el corazón. Yo tengo una gratitud para él. Así como nos han visto en la Cámara de los Diputados y nos vieron en el debate parlamentario y en varios momentos debatir con esa fuerza, nunca se me va a olvidar que él fue uno de quienes estuvieron acá en Chihuahua cuando yo fui candidato a gobernador y me mostró respaldo y solidaridad.
obviamente con todas las deslindes, diferenciaciones que hizo pues, del PAN e incluso de otros partidos. Oye, Javier, sé que te tienes que ir y yo estoy contra el reloj. Deberíamos de armar un debate bueno allá en tu librería en Chihuahua. Está abierta la invitación. ¿Cómo te está yendo con la librería? Fíjate que bien, la librería, bueno, es un negocio lento, ¿verdad? Pero vamos bien, vamos de manera consistente. Hay días buenos, hay días malos. Lo cierto es que estamos logrando nuestra meta dentro de lo que fue nuestro plan de negocios para un mercado que no es fácil. Es que en realidad pues no solamente tienes que poner una librería, también tienes que crear el mercado, porque hay pocos niveles de lectura en el país, también por supuesto en Chihuahua. Lo más interesante de lo que ha sucedido con Sándor Mara y Librería, querido Vicente, es que se ha convertido en un centro cultural muy potente. Tenemos presentaciones de libros, tenemos cine documental, tenemos conferencias, mesas redondas, tenemos mesas de debate, tenemos conciertos musicales, un programa padrísimo de letras y compositores que coordina una de las mejores intérpretes cantantes de Chihuahua, que es Susana Talamantes. Tenemos los domingos de cuentacuentos, tenemos círculo de lectura. Yo estoy coordinando actualmente un círculo de lectura sobre la obra de Sándor Márai, que es el patrón, el santo patrón de esta librería, este gran escritor húngaro, que por cierto acaba de aparecer la más reciente traducción de una de sus obras, que se llaman Los Celosos. Ya estamos también sobre ella. Entonces, la librería se ha convertido en un centro cultural ya referente en Chihuahua. La gente además disfruta de una experiencia al visitar la librería, a ver nuestro catálogo, que eso es, por cierto, lo que brinda una librería independiente. Claro. No solamente un catálogo determinado de libros. Por cierto, por la persona que está esperando para entrar al sistema, ¿ya tienen las damas del poder allá o García Luna, el señor de la muerte? Nosotros acá tenemos prácticamente todas las novedades editoriales, sí las tenemos. Claro, tenemos, a ver, nosotros tenemos prácticamente 230 y tantos sellos editoriales. Obviamente tenemos a los grupos editoriales más importantes del país, Océano, Planeta, Penguin, Random House, pero también a las grandes editoriales independientes, que son incluso quienes están abordando más los temas de ciencias sociales, de humanidades, de reflexión en términos filosóficos, ensayo, etcétera. Oye, tengo ya un catálogo de cerca de 14,000 títulos. Oye, y algo así como 16 libros. Ya 16,000. Ya párale, porque van a decir que cuánto pagaste por el gol. Oye, pues es que la verdad es que siempre me sirve mucho esta plataforma para decirles que pues vengan a la librería y que además próximamente tendremos a Vicente Serrano en la librería para echarse una buena platicada aquí con el público lector, la comunidad lectora de Sándor Mara Librería. Y a ver qué día si me invitas, está esperando en el sistema Francisco Paco Cruz, autor de Las Damas del Poder. A ver qué día nos invitas. Oye, me encantaría aprovechar la oportunidad para invitar a Francisco Cruz a que presentemos el texto en Sándor Mara Librería. Aquí lo tenemos y de hecho también lo tenemos de venta en línea, pero lo que es insustituible es esta interrelación entre el autor y el público. Además tenemos un público lector muy informado. Hay una parte de nuestra comunidad lectora muy politizada y un dato bien interesante, pues el dato que es connatural a una librería. Es un público muy plural, muy diverso y nos enriquecemos de los diálogos que se producen en cada presentación. Ojalá que Paco Cruz aceptara, ahí nos ponemos de acuerdo. Yo puedo incluso hacerle la propuesta a la editorial de compartir gastos y hacemos una presentación
aquí en Sándor Mar hay librería. Y yo voy a ir, muy yo voy a ir, interesante que recoge y yo la voy a ir personalidad cargándole y la maleta. de las Yo voy a damas ir del... cargándole la maleta al maestro Paco Cruz. Oye, ¿Podrías venir a presentarlo tú? con una condición, ¿No te que me gustaría venir a respondas. presentarlo tú? Claro que sí, claro que sí. Y Bueno, Paco, veo la sonrisa de Paco en el sistema. A ver, pónganme la sonrisa de Paco en el sistema. Mira, mira. No, hombre, saludos a Javier Corral. Saludos Francisco. a Javier Corral. Pues yo viví en Chihuahua cuando él estaba en Juárez, cuando él estaba editando su revista y después sale de Juárez para ser el político que es Javier Corral. Sí, No. bueno, yo tuve varios lances editoriales y periodísticos. Bueno, primero lo que fue la revista Opción con Héctor Soleno Benavente, Semanario, hicimos varias cosas. Y nos daría muchísimo gusto, Paco, que pudieras venir a presentar este texto tan interesante, porque la verdad es fundamental el papel que las damas o las esposas de los presidentes han jugado, la manera en que han influido, incluso cómo han llegado a tomar decisiones por ellos. Así que este es un tema que yo lo pondero mucho. Es una mirada muy crítica, pero bueno, pues somos una librería abierta al tiempo, al cambio, a las ideas y a todos los autores. Eso, pues ahí está Paco, no sé si... No, seguro, nos ponemos de acuerdo, sí, claro que sí, nos ponemos de acuerdo y me dará mucho gusto. Ya está. Serás muy bienvenido, Paco. Y nada más. Gracias, Javier. Antes de entrar con Paco, dos cosas para cerrar. Si no tienes un pie en el PAN, ¿está cerca la llegada de Javier Corral a Morena? ¿Ha habido alguna oferta para que te sumes a Morena? No, yo te he dicho varias veces que esa decisión sí no la tomaré. Yo no voy a ingresar fuera del PAN, no ingresaré a ningún otro partido. Al menos a ningún otro. A ningún otro. Así, al menos que sea un partido nuevo que se pueda formar, obviamente con Ahí te hablan, Marcelo. Con una fisonomía, no, esa es otra cosa. Con una fisonomía de un pensamiento progresista, quieren llamarlo de izquierda, pero pongámosle dos apellidos, democrática y humanista. Yo lo que he señalado, a ver, yo no me veo, la verdad, en Morena, esa es otra discusión, ahí hay una mezcolanza tremenda. Bueno, aquí en Chihuahua, Morena tiene de todo, pero en ese de todo tiene hasta duartistas. A ver, uno de los personajes más leales, más funcionales, más operativos a Duarte es alcalde de Ciudad Juárez por Morena. Y varios de los que andan aspirando algunos a diputados, otros a presidentes, son personeros de César Duarte. ¿Por qué? Pues porque Morena ha tenido que integrarse de todo, ha comido de todo, y bueno, pues es un partido que con corta edad puede terminar en indigestión. Yo no voy a salirme del PAN para entrar a una cosa así, ¿no? Bueno. Yo no me veo siendo compañero de esos personajes por ningún motivo. Bueno, y dices que no vas a apoyar a Xóchitl Gálvez. ¿Qué opinión tienes? ¿Qué concepto tienes de Claudia Sheinbaum? Muy bueno, yo ya lo he expresado en varias entrevistas. También me llama la atención el despistado, columnista o reportero, porque se dice que es reportero, muy despistado. Yo he hablado de mi simpatía y de mi reconocimiento a Claudia desde hace tiempo, no solamente porque tenemos una relación de amistad desde hace muchos años, no ahora que compartimos la actividad de gobernadores juntos, o el breve tiempo que nos tocó juntos. Yo la conozco a Claudia desde que fue secretaria de Medio Ambiente en la Ciudad de México. Tengo muy clara su trayectoria de una mujer rigurosa, científica, y creo, por ejemplo, que en términos de izquierda, es mucho más de izquierda, por ejemplo, que el presidente López Obrador, pero una formación de izquierda consolidada. Entonces yo tengo una gran simpatía por ella. ¿Será una gran primera presidenta de México? Yo creo que ella tiene en este momento todas las posibilidades de serlo, de ganar la elección, así lo apuntan incluso las encuestas, pero tiene enormes retos por delante. Y tiene el gran reto, Claudia Sheinbaum, de, primero, escoger muy bien las personas que la van a rodear,
no solo en la campaña. La campaña es un esquema en el que los candidatos flexibilizan su ética o flexibilizan sus controles porque pues, quieren ganar. Ella está llamada a cuidar, sobre todo, en el ejercicio del gobierno, de quién se rodea, y también tiene Claudia el gran reto de decirnos su propia fisonomía. Yo no creo ese cuento de que es el anexo de López Obrador o el apéndice, la extensión mimetizada. Me parece que es una falta de respeto a una mujer que tiene trayectoria propia, que tiene un pensamiento propio, incluso que es muy articulada. Pero sí tiene la obligación y el reto de explicarnos qué piensa en un balance objetivo de las cosas que se van a continuar, de las cosas que se tienen que corregir, de lo que debe cambiar o de lo que debe mejorar en el proyecto que llaman la transformación. Porque hay temas que deben ser corregidos, otros que deben ser continuados. Muy bien, pues Javier, tú sabes que siempre te agradezco la confianza, tu generosidad con la audiencia de Sin Censura, y en ese sentido, pues también cerrar invitando a la audiencia a tu centro cultural, la gente que nos ve, no sé si sea poca o mucha, allá en Chihuahua o cercanos a Chihuahua, para que visiten la librería. ¿Por qué no nos das los detalles para cerrar? Oye, ¿cómo te agradezco este gesto publicitario, amistoso y gratuito? Porque eso es lo que más se agradece. No, la verdad es que mi librería está a unas cuadras del centro de la ciudad. Bueno, está en el centro de Chihuahua. Estamos a una cuadra del Paseo Bolívar, que es uno de los paseos más bellos de nuestra capital. Está en Independencia 2001, esquina con Nicolás Bravo. La librería tiene un horario de lunes a domingo. Nosotros abrimos de lunes a sábado de 10 de la mañana a 8 de la noche, los domingos de 10 a 3 de la tarde. Los domingos tenemos cuentacuentos, los sábados tenemos letras y compositores, jueves y viernes tenemos presentaciones de libros. Prácticamente toda esta semana vamos a tener actividad cultural. Por cierto, el próximo jueves 21 estará con nosotros Héctor Vasconcelos, el senador Héctor Vasconcelos, que además de tener hoy un papel, un rol político como senador de la República, pues es un gran intelectual y es un gran conocedor de la música, y particularmente de la música clásica. Va a presentar con nosotros un texto que se llama Para entender la música clásica, este jueves 21 a las 7 de la tarde en nuestra librería. Pues éxito, saludos a Héctor Vasconcelos, que es uno de los caballeros de la política. Le mando un abrazote al senador, y a ti, Javier, mi agradecimiento. Y cuando vaya Francisco, cuando vaya Paco Cruz, acuérdate que yo voy a ir atrás cargándole la maleta. Ya está, vamos a armarla. Sale, cuídate. Muchas gracias. Saludos hasta Chihuahua. Es Javier Corral, exgobernador, todavía panista, parece que no por mucho tiempo, de Chihuahua, hablando con nosotros sin censura. Y mi querido Paco, pues ya habíamos mostrado a la audiencia que estabas esperando. Te ofrezco una disculpa, como le extiendo la disculpa a Eric Gutiérrez, el querido Eric Gutiérrez, director de Sin Línea MX, que también llegará en unos minutos a este espacio. Pero bueno, para que veas que tienes a un buen promotor, además de tu amigo promotor, mi querido Paco. No, claro, Vicente, pero además, mira, es que yo conocí a Javier Corral por ahí por los 80, 84, quizá entre 84 y 89, cuando él hacía pininos periodísticos y luego ya entró de lleno a la política. Yo les platiqué, yo viví 4 años y medio en Ciudad Juárez, así que sé bien quién es. Conozco personas que lo conocen bastante bien y he seguido su carrera desde entonces, Vicente. Yo, pues 4 años en esa frontera escribiendo sobre narcotráfico, imagina.